La sangre tiñó de carmesí la nieve fresca cerca del borde del barranco. El águila, dorada sombra, había presenciado muchas muertes en estas montañas, pero ésta hizo que sus garras afiladas como navajas se aferraran con más fuerza a la rama de pino ancestral. Abajo yacía un enorme oso grizzly, su cuerpo destrozado por lo que debió haber sido una lucha desesperada con un león de montaña. Las huellas contaban la trágica historia, pero fue el sonido que atravesó el aire fresco de la montaña lo que hizo vacilar el corazón depredador de Sombra. Los llantos eran débiles al principio, casi perdidos en el viento ululante que azotaba las montañas rocosas. 3 voces distintas, pequeñas y desesperadas, resonaban desde algún lugar bajo los imponentes acantilados. Los ojos agudos de Sombra, capaces de detectar un ratón a 1000 pies de altura, escudriñaron el terreno traicionero. Los gemidos se debilitaban con cada momento que pasaba. Un sonido que hablaba de la inocencia enfrentándose a la muerte. La mayoría de las águilas habrían ignorado esos llantos. Habrían continuado su caza de conejos o peces en los arroyos de abajo. Pero Sombra era diferente. 20 temporadas gobernando estos cielos le habían enseñado que, a veces, las leyes de la naturaleza podían doblarse, sino romperse. Mientras descendía planeando, aprovechando las corrientes térmicas, la fuente de esos llantos inquietantes se hizo clara. Acurrucados en una pequeña cueva tallada en la pared del acantilado, 3 diminutos cachorros de oso temblaban. Su pelaje negro estaba cubierto de nieve, sus ojos apenas abiertos al duro mundo en el que habían nacido. No eran más grandes que las liebres montesas que Sombra solía cazar, pero algo en su forma indefensa tocó una fibra profunda en el alma guerrera de ella. Sin su madre, no sobrevivirían a la brutal noche montañesa que se acercaba. La temperatura ya estaba cayendo en picada, y los lobos hambrientos habían comenzado sus canciones vespertinas en los valles de abajo. Sombra enfrentó una elección que desafiaría todo lo que sabía sobre el orden natural. Águilas y osos eran enemigos ancestrales, sus territorios separados, sus caminos cruzándose solo en conflicto. Sin embargo, cuando el sol comenzó a hundirse detrás de los picos nevados, pintando el mundo en tonos rojo sangre, Sombra tomó una decisión que sacudiría los cimientos de lo que se creía posible en estas remotas montañas. Los llantos de los cachorros se debilitaban. Sus pequeños cuerpos se acurrucaban más cerca unos de otros en busca de calor. El tiempo se agotaba, y en ese momento, mientras las nubes de tormenta se reunían ominosamente en lo alto, Sombra desplegó sus magníficas alas e hizo algo que ninguna águila había hecho antes. Esa primera noche bajo las alas de Sombra lo cambió todo. Los 3 pequeños cachorros se acurrucaron contra sus plumas, sus llantos suavizándose en leves gemidos mientras su calor mantenía a raya a la muerte. Sombra permaneció despierta durante las interminables horas, sus ojos feroces escudriñando la oscuridad en busca de cualquier amenaza que pudiera acercarse a su nueva familia. Al amanecer, había hecho una promesa silenciosa de proteger a estos pequeños, sin importar los desafíos que les esperaran. El primer mes puso a prueba cada límite del ingenio de Sombra. Pronto aprendió que cada cachorro tenía necesidades diferentes. Tormenta, el mayor, siempre estaba hambriento, requiriendo que Sombra hiciera el doble de viajes de caza al río. Su apetito lo llevó a probar comida sólida primero, desgarrando con entusiasmo los peces que Sombra traía. Niebla, más cautelosa y gentil, prefería esperar a que Sombra partiera el pescado en pedazos más pequeños. Eco, el menor, luchó más en esos primeros días, requiriendo que Sombra encontrara bocados especialmente tiernos.
Cuando la primavera dio paso al verano, Sombra descubrió que criar cachorros de oso requería más que solo proporcionar comida. Tenía que enseñarles sobre la montaña misma. Cuando los truenos retumbaban por los valles, los cachorros temblaban de terror. Sombra aprendió a extender sus alas sobre ellos, dejándolos sentir como ella permanecía tranquila incluso cuando los relámpagos partían el cielo. Poco a poco, comenzaron a imitar su quietud, aprendiendo que el miedo podía dominarse. Sus primeros pasos fuera de la cueva se convirtieron en lecciones de valentía. Sombra se paraba en la entrada, emitiendo suaves llamados de águila para animarlos a avanzar. Tormenta siempre salía primero, su curiosidad superando su miedo. Niebla lo seguía, probando cuidadosamente cada paso. Echo, aunque vacilante, se apresuraba tras los otros, no dispuesto a quedarse atrás. Cada pequeña victoria, desde escalar su primera roca hasta beber del arroyo, se celebraba con suaves roces contra las plumas de Sombra. Lo más notable fue cómo comenzaron a observar y aprender de su madre águila. Cuando Sombra giraba la cabeza para escuchar sonidos lejanos, los cachorros hacían lo mismo, sus orejas moviéndose mientras aprendían a reconocer las diferentes voces de la montaña, Coffee Shop Montaña. Ellos observaban cómo ella usaba el viento, sintiendo cómo cambiaba de dirección antes de las tormentas. Sin darse cuenta, estaban aprendiendo a percibir el mundo como oso y como águila. Para cuando el otoño pintó las montañas de dorado y carmesí, los cachorros habían crecido hasta convertirse en jóvenes osos robustos, con una forma única de moverse por su mundo. Se mantenían cerca del suelo como osos, pero a menudo levantaban la cabeza hacia el cielo, observando a su madre surcar los cielos. Otros animales comenzaron a notar algo diferente en estos tres: la forma en que se detenían a sentir el viento, cómo parecían comunicarse con movimientos sutiles aprendidos de observar águilas, y lo más sorprendente, cómo emitían suaves sonidos de llamada notablemente similares al grito de su madre águila. Lo que nadie podía saber entonces era que esos primeros días de aprendizaje y amor estaban sentando las bases para algo extraordinario. Mientras se acercaba el invierno y los cachorros se fortalecían, Sombra sintió que su vínculo único era solo el comienzo de un milagro que se desplegaría de maneras que nadie podía imaginar. Habían pasado 2 inviernos en las montañas rocosas, cada temporada trayendo cambios notables a la inusual familia de Sombra. Tormenta, Niebla y Echo habían crecido hasta convertirse en jóvenes osos de tamaño y fuerza excepcionales, sus músculos endurecidos por escalar los picos más altos junto a su madre águila. Sin embargo, no era su crecimiento físico lo que hacía que otros animales se detuvieran y miraran con asombro. Era algo mucho más extraordinario. Los 3 osos se movían por el mundo montañoso con una conciencia que parecía imposible para criaturas de su tamaño. Cuando las avalanchas amenazaban las laderas distantes, se detenían y levantaban la cabeza hacia el viento, leyendo las corrientes de aire tal como Sombra les había enseñado. Sus formas masivas se quedaban inmóviles, las cabezas ligeramente inclinadas, antes de que comenzaran a guiar a otros osos lejos del peligro. Incluso las cabras montesas aprendieron a observar a estos extraños osos, siguiéndolos cuando se acercaban las tormentas. Tormenta había crecido hasta convertirse en una figura imponente, su pelaje negro brillando con destellos plateados bajo la luz del sol. Había desarrollado una habilidad uncanny para predecir los cambios climáticos, a menudo parándose en crestas altas con el rostro al viento, emitiendo suaves sonidos parecidos a los de un águila que resonaban por los valles. Los osos más jóvenes se reunían a una distancia segura,
observando con asombro cómo se comunicaba con las águilas que circulaban en lo alto. Niebla, fiel a su nombre, había dominado el arte de moverse silenciosamente a través de las nieblas matutinas. Se convirtió en conocida entre las criaturas de la montaña como la guardiana gentil, a menudo vista ayudando a animales heridos a encontrar refugio durante las tormentas. Su percha favorita era una roca plana con vista al río, donde se sentaba junto a Sombra, ambas observando el agua con idéntica concentración, compartiendo una conexión que desafiaba a la naturaleza misma. Eco, aunque seguía siendo el menor, había desarrollado habilidades que dejaban incluso a Sombra asombrada. Podía imitar el grito de advertencia del águila tan perfectamente que otras aves respondían a sus llamados. En las noches tranquilas, se sentaba con sus hermanos y creaba sonidos que parecían tender un puente entre oso y águila, una melodía inquietante que se extendía por el aire montañoso. Cuando su segundo año llegaba a su fin, comenzaron a aparecer señales de cambio en las montañas. Los vientos traían nuevos aromas y las nubes se reunían en patrones inusuales. Sombra percibió que algo se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que había enseñado a sus hijos. Las otras águilas también lo sentían, inquietándose en sus nidos, sus llamados más urgentes de lo habitual. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de un carmesí profundo, Sombra se posó en el borde de su acantilado favorito con sus 3 osos a su lado. Habían crecido tanto que su madre ahora parecía pequeña en comparación, pero aún la miraban en busca de guía. Tormenta, Niebla y Eco se sentaron en perfecta quietud, sus ojos enfocados en el horizonte donde se reunían nubes oscuras. No podían saber que todo lo que habían aprendido, cada habilidad única que habían desarrollado bajo el cuidado de Sombra, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que revelaría cuán milagroso se había vuelto su vínculo. 2 años al día desde que Sombra encontró a esos cachorros llorando, ocurrió algo extraordinario en las montañas rocosas. Tormenta, Niebla y Eco habían crecido hasta convertirse en osos jóvenes adultos, pero eran diferentes a cualquier oso que el desierto hubiera conocido. Permanecían cerca de Sombra, nunca alejándose mucho de la mirada vigilante de su madre águila. Esa mañana en particular, Sombra descendió a su percha habitual, pero algo estaba mal. Su ala estaba herida, probablemente por una batalla con otra águila defendiendo su territorio. Intentó volar, pero tropezó, cayendo hacia las rocas dentadas de abajo. Lo que pasó después dejó sin palabras incluso a los animales más viejos de la montaña. Los 3 osos, que habían estado observando el vuelo de su madre como lo hacían cada mañana, saltaron inmediatamente a la acción. En lugar de correr a 4 patas, como suelen hacer los osos, se movieron con una gracia uncanny, sus cuerpos bajos al suelo, comprendiendo las corrientes de viento tal como Sombra les había enseñado. Tormenta se posicionó debajo de la forma cayente de Sombra, mientras Niebla y Eco corrieron a puntos más altos en la cresta. Entonces llegó el sonido que lo cambió todo. Los 3 osos levantaron la cabeza y gritaron, no con el rugido de un oso, sino con el grito perfecto de un águila. Era el mismo grito que habían hecho de cachorros, pero ahora llevaba poder y propósito. El sonido resonó por las montañas, extendiéndose por millas. Otras águilas, al escuchar el llamado familiar, comenzaron a llegar una por una. Reconocían a estos osos, conocidos en todo el territorio como los hijos de Sombra. Lo que siguió fue más allá de cualquier cosa que la montaña hubiera presenciado. Los osos trabajaron en perfecta armonía con las águilas, creando un círculo protector alrededor de su madre herida.
Comprendían los patrones de vuelo y las corrientes de viento tan bien que podían guiar a las águilas para crear corrientes de aire que ayudaran a Sombra a planear con seguridad hasta el suelo. Pero el verdadero milagro vino en los días siguientes. Los 3 osos permanecieron al lado de Sombra mientras se curaba, y algo notable comenzó a suceder. Otras águilas heridas, que normalmente se esconderían en sus nidos, comenzaron a acudir a los osos en busca de ayuda. Tormenta, Niebla y Eco podían sentir dónde estaban rotas las alas, usando su fuerza gentil para ayudar a sostener a las águilas heridas mientras se recuperaban. Se convirtieron en puentes entre la tierra y el cielo, sanando la antigua división entre osos y águilas. Lo increíble que pasó 2 años después de que Sombra encontró a esos cachorros llorando no fue solo sobre salvar a su madre. Fue sobre cambiar la propia naturaleza de las montañas mismas. Estos osos se convirtieron en guardianes tanto de la tierra como del cielo, ganándose la confianza de criaturas que habían sido enemigas durante generaciones. Su habilidad única para comunicarse con las águilas, nacida de sus primeros días como cachorros llorando bajo el ala de Sombra, creó un nuevo tipo de armonía en el desierto. La noticia se extendió por las montañas rocosas sobre los osos que hablaban con las águilas, que entendían el lenguaje del cielo, pero permanecían firmemente conectados a la tierra. La decisión de Sombra de ayudar a 3 cachorros llorando no solo había salvado sus vidas, sino que había creado algo completamente nuevo en el mundo natural. Una familia que tendía un puente entre la tierra y el aire, entre oso y ave, entre lo posible y lo imposible. Una fresca mañana de otoño, 5 años después de que Sombra descubriera por primera vez a esos cachorros llorando, el aire montañoso llevó un sonido familiar por los valles. El llanto de un cachorro de oso solitario resonó en las paredes rocosas, su miedo y desesperación tocando algo profundo en los corazones de Tormenta, Niebla y Eco. Habían estado atendiendo a un águila dorada herida en su cueva de sanación cuando el sonido los alcanzó, despertando recuerdos de su propio comienzo. Sombra, posada en su saliente favorito, emitió un suave grito. Sus hijos, ahora osos adultos masivos con poderes de curación que se habían vuelto legendarios en las rocosas, entendieron de inmediato. Este era un momento de destino, una oportunidad de completar el círculo que había comenzado con su propio rescate años atrás. Tormenta tomó la delantera, su forma poderosa moviéndose con sorprendente gracia a través del bosque. Sus sentidos de águila, perfeccionados por años bajo la guía de Sombra, lo ayudaron a rastrear el sonido. Niebla lo siguió, su presencia gentil ya preparada para consolar al cachorro asustado. Eco cerró la marcha, llamando ocasionalmente con su grito perfecto de águila para hacerle saber a Sombra su ubicación mientras ella volaba arriba. Encontraron al cachorro acurrucado bajo un pino caído, temblando en el frío matutino. Era un pequeño oso negro, de no más de unas pocas semanas, con ojos abiertos de miedo y soledad. Los 3 osos lo rodearon con el mismo cuidado gentil que Sombra les había mostrado una vez. Eco emitió los sonidos suaves y tranquilizadores que habían aprendido de su madre águila, mientras Niebla se acercaba lentamente con la paciencia que usaba para las aves heridas. Sombra descendió desde arriba, sus alas extendidas en el mismo gesto protector que había usado aquella noche fatídica años atrás. El pequeño cachorro miró con asombro la vista de 3 osos enormes y un águila moviéndose en tan perfecta armonía. Tormenta empujó suavemente al cachorro con su nariz, y para sorpresa de todos, el pequeño oso respondió con un sonido que no era ni de oso ni de águila, sino algo intermedio. Esa tarde, mientras el sol pintaba las montañas en tonos de oro y púrpura,
Una vista notable adornó la cueva de sanación. 4 osos, uno diminuto y 3 adultos, se sentaron en pacífica compañía con un águila majestuosa. Sus llamados se unieron en el crepúsculo, una sinfonía de amor que resonó por los valles, diciendo a todos los que la oyeron que, a veces, los milagros más increíbles son los que siguen dando, creciendo y cambiando el mundo un corazón a la vez. Esperamos que esta extraordinaria historia de Sombra y sus 3 cachorros de oso haya tocado tu corazón. Si su relato de amor incondicional y de romper las barreras de la naturaleza te conmovió, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué harías si encontraras a alguien necesitado, incluso si fuera completamente diferente a ti? Comparte tus reflexiones en los comentarios abajo. ¿Has presenciado amistades improbables en la naturaleza? Cuéntanos sobre ellas. Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras que nos recuerdan cómo el amor no conoce límites. Dale like y comparte esta historia para difundir su poderoso mensaje de esperanza y familia. Recuerda, a veces las cosas más increíbles suceden cuando abrimos nuestros corazones a posibilidades inesperadas. Únete a nuestra comunidad de amantes de la naturaleza y narradores, donde celebramos las conexiones asombrosas que hacen que nuestro mundo sea verdaderamente mágico.